Todo el mundo sabe que Disney es un maestro en hacer películas increíbles y conmovedoras. I'm so sorry. Pero, ¿tienes idea de cómo eran estas historias en sus versiones iniciales? Te adelantamos algo. Todas eran muy diferentes a sus versiones finales. Intensamente fue un éxito rotundo, y una de sus mayores fortalezas sin duda es la historia y los personajes que representan las emociones de Riley. Pero todo eso pudo haber sido muy diferente. En la primera película, hay 5 emociones: alegría, tristeza, furia, miedo y desagrado. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de solo 5, la mente de Riley tuviera más de 20 emociones? Por increíble que parezca, el equipo de producción realmente consideró hacerlo así, pero pronto cambiaron de opinión y dejaron solo 5. Y qué bueno. Con tantos personajes, habría sido difícil darles la atención que merecían. Lo curioso es que, al final, Intensamente 2 terminó agregando 4 emociones más, haciendo que Riley ahora tenga 9 en total, lo cual sigue siendo menos de la mitad de lo que originalmente se planeaba en la primera película. Pero Intensamente 2 también tenía planes de incluir otras emociones como culpa, celos y vergüenza. ¿Será que estos personajes y otros más aparecerán en el futuro de la franquicia, hasta que la mente de Riley esté más llena que el metro Norapico? Si eso pasa, su cabeza va a ser un caos total. Pero si los van agregando poco a poco en cada película, podremos conocer bien a cada uno. Si desde la primera película hubieran existido más de 20 emociones causando desastre, la historia habría sido completamente distinta. Pero esta es solo una de las 8 películas de Disney que iban a ser completamente diferentes. Así que prepárate, porque esto es Cinewave. Frozen. No todo el mundo lo sabe, pero Frozen está basado en un cuento de hadas llamado La Reina de las Nieves. Solo que la historia es muy diferente, ya que en esa versión Elsa es malvada. Originalmente, Frozen iba a ser mucho más fiel al material original, por lo que el plan era que Elsa fuera una verdadera villana en lugar de una persona incomprendida. Anna ni siquiera sería su hermana, sino su rival. O sea, Frozen iba a parecerse más a un cuento clásico de Disney, donde la protagonista es una princesa bondadosa y la antagonista es una reina malvada. Pero todo cambió cuando se creó Let It Go, la canción más icónica de la película y una de las más geniales de todas las animaciones. Los creadores se dieron cuenta de que esa canción encajaba mucho más con alguien de buen corazón que con una villana fría y despiadada. Let it go, let it go. Si las películas de Disney normalmente ya cambian mucho durante su desarrollo, Wish no iba a ser la excepción, especialmente porque fue hecha para celebrar los 100 años de la compañía. Uno de los personajes que más cambios tuvo fue la estrella. En la película, es un acompañante muy tierno, del tipo que veríamos en una producción de Illumination. Pero originalmente, iba a poder convertirse en una persona. De hecho, podía transformarse en cualquier cosa. Y lo más loco, hubo una idea en la que él sería el interés romántico de Asa. Pero al final, decidieron que fuera algo menos humano. Otro cambio que lo habría cambiado todo es que el abuelo de Asa iba a morir en la película y la estrella tomaría su forma, pero más joven. Esto fue antes de que surgiera la idea del romance con Asa, pero ambos conceptos fueron descartados. Otro personaje que casi fue muy diferente es la Reina Maya. En lugar de ser buena, iba a ser cómplice de los planes malvados del Rey Magnífico. O sea, habríamos tenido a la primera pareja de villanos como los antagonistas principales de una película de Disney. Y como si fuera poco, los dos iban a tener un gato maligno llamado Charo. Sinceramente, todas estas ideas descartadas suenan interesantes. ¿Crees que Wish habría sido mejor si Disney no hubiera cambiado algunas de estas cosas? ¿O prefieres la versión final? Escribe en los comentarios #diferente y dinos tu opinión. Por increíble que parezca, Moana tuvo tantos cambios que, al principio, la historia ni siquiera sería sobre una navegante. Antes de eso, la idea era que el protagonista de esta película fuera Maui, tanto que la historia se llamaría Mighty Maui. En esta versión, Moana solo sería una compañera del semidios, quien estaría en una misión para salvar a su novio. Todo cambió después de que los dos directores de la película hicieron un viaje de investigación a la Polinesia para aprender más sobre la cultura local. Después de ese viaje, comenzaron a rehacer la película desde cero. Por eso, Maui dejó de ser el personaje principal y Moana tomó su lugar. Pero todavía había muchas diferencias con la versión final. La navegante tendría 9 hermanos, y el motivo por el que su padre no quería que navegara sería simplemente porque Moana era una mujer. Ella no se iría de casa para devolver el corazón de Te Fiti, sino para salvar a su padre y a sus hermanos, quienes habrían desaparecido mientras navegaban por el océano. AA siempre estuvo en la historia, pero su personalidad era completamente distinta. ¿Recuerdas al gallo tonto y despistado que todos amamos? Pues originalmente, él iba a ser un gallo muy serio que acompañaría a Moana como su guardaespaldas. ¿Te imaginas a un AA rudo? Sería increíble. Aunque, la verdad, el gallo loco de la versión final es mucho más divertido. ¿Sabías que Woody y Buzz Lightyear podrían haber sido completamente diferentes? El protagonista de Toy Story iba a ser un muñeco de ventrílocuo con apariencia de vaquero, y su compañero de aventuras estaba lejos de ser un héroe astronauta moderno. En su lugar, tendríamos un muñeco de hojalata llamado Teeny, quien fue el personaje principal de Teen Toy, un cortometraje de Pixar creado antes de Toy Story. Y en vez de competir por la atención de Andy,
La historia trataría sobre los dos emprendiendo un viaje para llegar a una guardería, ya que allí siempre habría niños con los que podrían jugar. Este concepto, al menos, parece haber sido aprovechado en la trama de Toy Story 3. El motivo por el que cambiaron completamente a los personajes principales fue que el muñeco de ventrílocuo resultaba un poco espeluznante y podría asustar a los niños. Por otro lado, Tinny fue descartado porque Pixar pensó que sería más interesante que el compañero de Woody fuera un juguete más moderno, probablemente para que ambos fueran muy distintos entre sí. Y así nació la idea de Buzz Lightyear, un muñeco de última generación con un montón de accesorios espectaculares. Zootopia ya trata mucho sobre la discriminación, pero su versión original era tan oscura que Disney tuvo que modificar gran parte de la historia. Es en serio, todos los depredadores debían usar collares de descargas eléctricas que los electrocutaban cada vez que sentían una emoción fuerte. Esto iba a ser una parte clave de la trama. Los collares fueron diseñados para evitar que los depredadores se enojaran y perdieran el control, pero la realidad es que ni siquiera podían sentir felicidad sin recibir un shock inmediatamente después. Es decir, el prejuicio contra los depredadores iba a ser todavía más brutal. El protagonista iba a ser Nick Wilde, mientras que Judy Hopps tendría un papel mucho menos relevante. La historia se centraría en Nick abriendo una clínica médica falsa que en realidad serviría para llevar a los depredadores a un parque donde podrían estar sin sus collares. La villana también pasó por grandes cambios. En la versión final, tenemos a la oveja Bellwether, quien parece una buena persona al principio y solo al final revela que es un lobo con piel de cordero, aunque en realidad es un cordero de verdad. Sin embargo, la villana original iba a ser una cerda llamada Swinton. Ella sería la alcaldesa de la ciudad, en lugar del alcalde Leon Sales, y su obsesión sería obtener el rostro perfecto. Zootopia podría haber sido mucho más interesante, pero su historia sería demasiado oscura para una película animada de Disney y seguramente habría asustado a muchos niños. ¿Y tú? ¿Te hubiera gustado que esta versión se hiciera realidad o habrías quedado traumado? La verdad, yo la vería, pero también me traumaría. Menos mal que nuestros videos curan todo tipo de traumas. Así que suscríbete al canal. Aquí hay videos todos los días. ¿Y si te dijéramos que los artistas de Disney imaginaron dos versiones de Enredados antes de la final, y que la primera es prácticamente otra película? Para que te des una idea, la historia comenzaría en el mundo real, y los personajes principales serían Claire y Vince, dos adolescentes de San Francisco que se detestan. Entonces, acabarían siendo transportados a un mundo de cuentos de hadas, donde entrarían en los cuerpos de Rapunzel y de un príncipe. Mientras tanto, la verdadera Rapunzel sería convertida en una ardilla y el príncipe en un perro. En esa época, el plan era hacer la película con animación 2D, pero como las producciones animadas en 3D estaban empezando a volverse populares, Disney decidió cambiar de idea. Como todos sabemos, ese guión fue completamente modificado para adaptar realmente el cuento de Rapunzel. Sin embargo, el concepto de que el mundo real se conectara con el mundo de los cuentos de hadas se aprovechó en Encantada, una película muy divertida. Por cierto, en la siguiente versión, la historia ya se parecía mucho más a lo que vemos en la película final, pero con un tono mucho más oscuro. La mayor diferencia es que Rapunzel sería muda, lo que la habría convertido en la primera princesa Disney con discapacidad. Toda la película se desarrollaría dentro de la torre, y ella solo escaparía hasta el final, en lugar de huir al principio con Flynn Rider. De hecho, el ladrón se llamaba Bastión y su apariencia era muy distinta. Aunque Bastión fue descartado, tal vez notaste que Disney reutilizó su diseño para crear a Kristoff en Frozen. Ni siquiera Monstruos S.A. se salvó de cambios radicales antes de convertirse en un éxito. La historia iba a desarrollarse en el mundo humano, con un hombre de 30 años como protagonista. Él estaría insatisfecho con su vida y, de repente, los monstruos que dibujaba cuando era niño cobrarían vida y empezarían a seguirlo. Solo él podría verlos, así que pensaría que se estaba volviendo loco. Suena hasta como una película de terror, ¿no? Pero en realidad, los monstruos representarían sus miedos de la infancia, y al hacerse amigo de ellos, poco a poco desaparecerían. Otra versión de la película se parecía mucho más al resultado final, aunque aún tenía grandes diferencias. Esta vez, el personaje principal sería un monstruo llamado Johnson, que no lograba asustar a ningún niño en su trabajo. En una misión, terminaría llevando sin querer a una niña al mundo de los monstruos. Como la puerta que conectaba con la casa de la niña se rompió, Johnson se quedó con ella y comenzó a usarla para asustar a otros niños, ya que la niña daba más miedo que él. Cuando la puerta fue reparada, Johnson no le dijo nada porque quería seguir usando su ayuda. Pero, por supuesto, la niña lo descubriría y pelearían, para luego reconciliarse. Entonces, los demás monstruos descubrirían que Johnson estaba con una humana y comenzarían a cazarlos. Para escapar, cruzarían la puerta hacia la casa de la niña. Pero la puerta se rompería justo después, dejando a Johnson atrapado en el mundo humano. El final sería la parte más tierna, ya que el monstruo y la niña vivirían juntos como mejores amigos hasta que fueran ancianos. Te dejamos 2 videos increíbles en tu pantalla, así que solo tienes que hacer clic en el que más te llame la atención. Gracias y nos vemos la próxima.